Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Hoy, Tomás Castro, abogado de la República Dominicana, tendrá un conversatorio con este servidor y le doy la bienvenida a muchos años que no nos reuníamos en un set a conversar, Tomás, y gracias por estar acá en la hora 22. Gracias a ti, hermano, por tenerme en cuenta. Mira, esta situación que hemos tenido a nivel mundial de una pandemia de salud, nos ha atacado en el aspecto social, económico, la salud, por supuesto, pero también en el ejercicio de las profesiones, por supuesto, en el ejercicio del derecho en la República Dominicana. Hemos visto que los juzgados, hasta hace unos días, transitaban su ejercicio diario prácticamente de manera virtual. El ejercer el derecho en República Dominicana, a raíz de la pandemia que inició el año pasado, ¿qué ha significado para ustedes? Bueno, realmente un menoscabo en el ejercicio. Prácticamente los casos que se conocen son los que no pueden dejarse para después. Una medida de coerción, una acusación dentro del plazo, apoderamiento de un tribunal para conocer juicios criminales, pero todos los asuntos que pueden dejarse para después, prácticamente así fueron dejados. Y procesos que para apoderar a un tribunal tiene que ser vía virtual y que te notifiquen vía virtual si la fecha en que fue fijado, para que tú entonces virtualmente presentes conclusiones y presente incidentes y deposite documentos. Eso es realmente un drama. Supongo que la parte penal es la más sufrida con esa situación. Si supiera que no, porque los tribunales penales fueron quizás los únicos que se mantuvieron trabajando de manera normal, aún en algunos casos de manera virtual. Pero los tribunales civiles, imagínate tú, si los jueces no iban a los tribunales. Emplazar para una audiencia de una demanda en cobro de peso, una demanda en daños y perjuicios, donde hay que depositar documentos, notificar los actos introductivos de la demanda, las explicaciones de los hechos, hacer acopio de pruebas, sobre todo las relacionadas con testimonios, con pruebas testimoniales y eso, prácticamente eso no era posible. Por lo menos en los tribunales penales, tomando medidas de precaución y alejamiento y mascarilla y eso, pero se conocían algunos procesos. Ustedes tienen una situación en los juzgados del país, con sus clientes en distintas áreas, la mora judicial. Bueno, lo que pasa es que si aquí se fuera a aplicar real y efectivamente la mora judicial y sobre todo conceptos como la extinción de la acción pública por no cumplir el Ministerio Público los plazos para presentar requerimientos conclusivos, o los asuntos relacionados con la prescripción de la acción pública por no cumplir también determinados requisitos. Eso fuera, si se cumpliera a cabalidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un proceso penal resolutivo. Nosotros aprobamos un código de procedimiento penal y resulta que la Suprema Corte de Justicia se encargó de, mediante resoluciones, modificar y en algunos casos suprimir algunos artículos de la normativa procesal penal. ¿Tenía calidad para eso? No, claro que no. Una resolución no puede estar por encima de la ley. ¿La anterior Suprema o esta? Todas las Supremas, desde Subero Isa hasta el día de hoy, se han encargado de ser Supremas Cortes resolutivas y emitir resoluciones aún violen el código y aún violen la norma constitucional. ¿Cómo lo han justificado eso entonces? ¿Cómo eso se ha justificado legalmente? Bueno, la mayoría de los casos por el temor al ridículo
o por no perder tiempo. Mucha gente aceptó como bueno y válido esas cosas, pero ha habido otros que no nos hemos conformado y hemos ido hasta el Tribunal Constitucional. Y hay diferentes decisiones del Tribunal Constitucional que le ha declarado inconstitucional decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Pero este tema que tú pones sobre medidas resolutorias para definir situaciones por parte de la Suprema, primera vez que yo lo escucho, ¿por qué no se menciona eso? Bueno, porque la mayoría de la gente se adapta. ¿La gente o los abogados? Sí, los abogados que están en ejercicio normalmente se adaptan. Yo, por ejemplo, he comprobado que muchos abogados en este país prefieren no pelear con las instancias que al final tienen que tomar la decisión respecto de sus casos, como un asunto de yo soy el huevo, yo no voy a pelear con la piedra, y entonces eso se convierte en una impunidad de la ilegalidad de las resoluciones de un órgano como la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, que no es un grado de jurisdicción, la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la ley orgánica de ella, establece única y exclusivamente que su función es determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada. La Suprema Corte de Justicia no tiene que aplicar penas. La Suprema Corte de Justicia no tiene que rebajar penas. La Suprema Corte de Justicia no tiene que subir penas. No tiene que agravar situaciones de un imputado que ha recurrido, ni tiene que mejorarle la situación. Y esta Suprema Corte de Justicia se ha atrevido a ratificar condenas, pero haciéndolas inmediatamente suspensivas. Se ha atrevido a subir penas y se ha atrevido a rebajar penas. Todo basado supuestamente en lo que establece el artículo 427 del Código Procesal Penal, que dice que en el recurso de casación se aplicarán las mismas condiciones y las mismas decisiones que como si fuera el recurso de apelación. Pero olvidan estos jueces de la Suprema que única y exclusivamente se aplican las mismas condiciones del recurso de apelación en cuanto a los plazos y en cuanto al apoderamiento, no en cuanto a la decisión final, porque eso lo determina la ley de casación y no puede determinarlo el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el comportamiento que hemos visto en la Suprema Corte de Justicia referente a este aspecto, es usual que eso ocurra, o sea, se ha convertido en costumbre. Sí, porque jueces que no tienen formación como jueces, cuando llegan ahí dicen, bueno, pero hay un principio fundamental de derecho que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Y si ellos tienen en las manos la posibilidad incluso de regir las actuaciones de los demás tribunales inferiores, entonces, ¿por qué no nosotros resolver situaciones? Por ejemplo, hay una serie de decisiones que ha dado la Suprema que dicen casa sin envío y con supresión. ¿Qué significa? Oye, que determinan que la ley ha sido mal aplicada y por vía de consecuencia casan. Sin envío porque no lo van a enviar a ningún otro tribunal para que haga la corrección. Y entonces ellos se atribuyen la competencia de modificar lo que ellos entienden que otro tribunal hizo mal. Y cuando dice que suprime, casa sin envío y con supresión, la supresión es que suprimen algunas de las decisiones que están contenidas en el fallo recurrido y ellos dan el propio. Una barbaridad. Eso no cabe en ningún sentido lógico de lo que es la función de una Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso tiene que corregirlo y habrá sucedido así en la práctica el Tribunal Constitucional. Que de hecho van varias sentencias del Tribunal Constitucional que le ha dado pao a la Suprema y le ha dicho, usted no puede hacer eso. Usted no puede modificar eso.
Su papel único y fundamental es decir si la ley ha sido bien o mal aplicada. No se me salga de ahí. Pero tú te preguntarás, ¿y por qué la Suprema hace eso? Exacto. ¿Porque son unos idiotas o porque no han estudiado derecho? ¿No se han leído la ley orgánica propia de sus funciones? No, no. Esa es la parte grave. Que en la Suprema también se hacen negocios. En la Suprema también se dan decisiones de carácter políticas. ¿Puede decirse que se recibe presión también en la Suprema? ¿O no necesariamente, sino por la otra vertiente que mencionas? No, no creo que se dejen presionar porque inmediatamente a una persona va para que el Consejo Nacional de la Magistratura lo elija dentro del grupo de gente que aspira como juez, porque previamente ya hay un concierto de voluntades. O sea, no, yo no tengo que presionarte. Pero ¿y para qué te tengo que presionar? Si tú sabes de antemano, ¿para qué fue que yo te puse ahí? Pero nosotros, los mortales, tenemos la impresión y hasta quizás la seguridad que con la Suprema estamos protegidos, y esa aseveración de que hay actitudes no santas desvirtúa un poco esa imagen que uno tiene de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, sería tanto como decir que también uno está desprotegido del Ejecutivo, del Congreso, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral, es que estamos desprotegidos de todas las instituciones del Estado, porque en todas se manifiesta la misma actitud frente a la sociedad dominicana, que se supone que todos están puestos ahí para servirle a esa sociedad. Sin embargo, esa no es la práctica. La práctica es que ellos están ahí puestos para servirle a la partidocracia y a los estamentos del Estado, donde se manifiesta el poder de la clase que domina y gobierna este país. A mí me llamó mucho la atención que el año pasado, en diciembre, los días cercanos a la Navidad, uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial sometió ante la Procuraduría General de la República al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado apellido Recio. Sí. Y ese caso parece que se dilucidó, no llegó a aspectos mayores, pero no he vuelto a saber qué ha sucedido con eso. No, lo que pasa es que Conocía el caso de la acusación. Dentro de la Suprema Corte de Justicia se dan situaciones que a veces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que dos jueces de la Suprema Corte de Justicia no se hablen, sean enemigos? Ocurre. ¿Por qué? Porque al momento de tomar decisiones hay compromisos con ambas partes, uno de un lado y otro del otro. Al momento de dilucidar el conflicto, ambos quieren imponerse y ahí viene el problema. Entonces, ¿por qué tú preguntas que si se dilucidó el conflicto? Evidentemente que sí. ¿Y se definió entonces? Porque no era un problema de carácter legal que afectara a la nación, era un problema de carácter personal o de grupos que dentro de la Suprema conviven. Y entonces se dan situaciones que hay que resolver. Por ejemplo, yo conozco varios casos. En una ocasión se dio el tribunal, la Cámara Civil y Comercial, creo que fue, dio una sentencia donde los que estaban como parte perdidosa en el conflicto eran los hijos de Mariano Germán. Y entonces Mariano Germán trató de que se modificara esa sentencia. Y el juez presidente de esa sala y Mariano tuvieron un conflicto de manera personal, porque no, esa no se va a modificar. También ocurrió otro hecho que fue muy significativo, que fue cuando se estaba conociendo el famoso archivo de Félix Bautista, y que estaba al frente de ese asunto el magistrado Moscoso Segarra.
se comentó de manera pública que en un pasillo de la Suprema Corte, Mariano Germán le dijo a Moscoso Segarra: yo no sé qué es lo que tú tanto piensas para tomar una decisión, si tú sabes de antemano cuál es la decisión que tienes que tomar. ¿Eso era una sugerencia, una orden o una advertencia? Posiblemente las tres penas a la vez. Posiblemente, mira, no tengo que sugerirte, no tengo que presionarte, ni tengo que bajarte línea. O posiblemente sí tengo que presionarte, sí tengo que decirte claramente cuál es la situación y tengo que bajarte la línea. Sí, porque tú no sabes lo que tienes que hacer. ¿Para qué le da larga si sabes lo que tienes que hacer? Al final, hazlo y punto. Así tenemos la situación del país. Entonces, tenemos instituciones infuncionales. Aparentemente todo, en este país todo está bien. Tenemos Congreso, tenemos justicia, tenemos Poder Ejecutivo, tenemos instituciones que velan por el cumplimiento de normas que tienen que ver con derechos fundamentales de la nación. Y al final no. ¿Tú conoces algún caso de algún rico de este país, de los ricos tradicionales, que esté preso? ¿Y qué pasa? ¿Se portan mejor? No se portan mejor. Lo que pasa es que si el país es de ellos y las instituciones responden a esos intereses, entonces sencillamente esa gente pueden hacer lo que le dé la gana en este país. Y han transitado casos importantes por tribunales de familias poderosas, de ricos acá. Claro que sí. Aquí estuvo preso Ramón Báez Figueroa y estuvieron presos algunos de los pelleranos por el caso del Banco del Progreso. Y el único que queda preso es uno que no era de la oligarquía, sino que era un empleado de ellos, que es Pedro Castillo. Todos los demás están en libertad. Hasta los asesores. Hasta los asesores. Ahí estaba el señor Álvarez Renta y estaba el señor Báez Coco y estaba doña Vivian Lubrano. Están todos en libertad. Todos. Doña Vivian Lubrano nunca tocó un recinto penitenciario. Sí, tuvo presa, claro que sí. No, ella tuvo situaciones médicas. Sí, pero estuvo presa del Palacio de Justicia, la sacaron para un centro médico y estuvo interna un tiempo, hasta que finalmente, en razón de un asunto de salud, el procurador de entonces la mandó a su casa, pero sí estuvo presa. Pero doña Vivian no era de la oligarquía de este país, ni Pedro Castillo es de la oligarquía de este país. Aquí han habido crímenes que se han cometido contra el patrimonio de este país, que nunca han ido a un tribunal. Usted hace así, plantea, dice, ven acá. Pero la sobrevaluación de Punta Catalina es 100 veces mayor que los supuestos sobornos que se pagaron para aprobar una obra en el Congreso, incluyendo a Punta Catalina. Y de esa parte no hay nadie preso, ni siquiera nadie procesado. Pero es que se creó una comisión para evaluar la licitación. La comisión indicó que estaba correcta la licitación y si la licitación estaba correcta, por ende, los términos de esa licitación no ameritaban. Pero es que la licitación no es el problema. Es que después de la licitación vinieron las adendas, donde se le triplicó el precio que inicialmente estaba aprobado para realizar la obra. Lo mismo que de los peajes sombra, la carretera Santo Domingo-Samaná, la autopista El Coral, que le salió al Estado Dominicano por 4 o 5 veces su verdadero valor. Está la compra de los aviones Tucano que se pagaron 90 y pico de millones de dólares cuando en realidad costaban 60, más 11 millones de dólares que se pagaron de las aseguradoras de los aviones, que realmente se pagaba con 2 o 3 millones de dólares. De ese caso hay 2 encausados y condenados. Sí, pero ¿quiénes están encausados? Un coronel Piscini,
que no fue ni el que hizo el contrato, ni el que lo firmó, ni lo pagó, porque no tenía la categoría para hacer eso. Y el quien era jefe de las Fuerzas Armadas de entonces, general Peña Antonio. Pero el que se montó en el avión, el que probó el avión, el que firmó el contrato, el que pagó los porcentajes para pago, el que ordenó el pago del contrato de seguro y todo eso está ahí intocado y nadie lo menciona ni nadie lo toca en lo absoluto. Ese caso fue al Congreso. Leonel Fernández. Ese caso fue al Congreso. ¿El contrato? Ajá. Sí, fue al Congreso. Claro que fue al Congreso. Y hay en las delaciones premiadas de Brasil que se menciona con sus nombres y apellidos las personas que recibieron 3,5 millones de dólares para repartirlo en el Congreso para aprobar el contrato. Está todo ahí. Bien, vamos a hacer una pausa con Tomás Castro. Retornamos en unos instantes después de estos comerciales. Hemos visto, Tomás, de acuerdo a tus apreciaciones, que oligarcas no cursan penas, no purgan penas, aún puedan haber tenido alguna responsabilidad de lo ilegal aquí en República Dominicana. Me gustaría saber, siendo eso así hasta ahora, de acuerdo a tus opiniones, a partir de que hay un cambio de gobierno, donde hay un presidente que dice que no permite ninguna inobservancia ilegal, aun sea de un allegado de su gobierno, ¿piensas que verdaderamente se puede hablar de que en esa parte de restricciones gubernamentales contra la corrupción hay cambio? Mira, yo debo necesariamente de creerle a Luis siempre y cuando dentro del gobierno actual no se produzcan esas irregularidades. Ahora bien, no puedo opinar lo mismo respecto de irregularidades pasadas en otros gobiernos y el trato que se le da en el actual gobierno. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando el Estado Dominicano llega a un acuerdo con Odebrecht para que Odebrecht pagara 184 millones de dólares, que era el doble de los 92 millones que afirmó haber pagado en sobornos para que le aprobaran unas obras. A la firma de ese acuerdo, Odebrecht le entrega al procurador de entonces, Jean Alain Rodríguez, la suma de 30 millones de dólares. Esos 30 millones de dólares no podían ir al presupuesto del Ministerio Público. Que yo tenga conocimiento, no fueron entregados a los fondos generales de la nación, ni a ninguna cuenta, sino que se quedaron en la Procuraduría para fines de inversiones en algunas áreas. Ahí surge la construcción de la Nueva Victoria, en la cual... Perdón, un paréntesis. ¿Fue correcto que esos fondos permanecieran en resguardo y usufructo de la Procuraduría General de la República? Bajo ningún concepto, porque la Procuraduría General de la República no es una empresa o una institución que retenga pago de impuestos, no es una institución recaudadora de impuestos. Ya. Ese dinero debió ir a los fondos generales de la nación o depositado en una cuenta especial en el Banco Central o en el Banco de Reservas, porque resulta que era un inicio de un pago de una transacción. No se completó nunca ese pago de los 184 millones de dólares. Bien. ¿Qué hizo Jean Alain? Bueno, se le metió en la cabeza construir la Nueva Victoria, donde hay unas sobrevaluaciones que realmente dejan a cualquiera atónito. Y el actual ministro de la presidencia, el señor Macarrulla, y sus empresas y sus hijos fueron de los constructores de una de las áreas de la Nueva Victoria.
Y si se hiciera una auditoría en el día de mañana, se puede comprobar que hubieron irregularidades en cuanto a las ubicaciones y en cuanto a los presupuestos de esas construcciones. Se habla de una sobrevaluación de más de 1.000 millones de pesos en la parte que construyeron las empresas del señor Macarrulla. ¿Cómo se ha determinado eso? Están ahí los proyectos y están ahí las denuncias que se han hecho, y no se ha hecho ninguna auditoría porque no le ha dado la gana hacerlo, porque si lo hacen se va a verificar. Bueno, la Nueva Victoria se construyó y todavía, no obstante que Danilo fue y la inauguró, todavía creo que no hay presos allá. Pero es que no hay todavía, porque hubo que hacer una modificación. Roberto Santana, asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, ha estado acá en el programa. Hubo que hacer una edificación del concepto original, que era un solo recinto para manejar 8.000 recluidos, y ahora se han hecho 8 diferentes bloques de alojamiento para tener entonces 8 administraciones de cada uno, para cada uno de esos bloques, una administración para cada uno. Roberto Santana para mí no me merece ningún crédito. Para mí no me merece crédito. Un señor que haya sido rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que haya sido dirigente de izquierda, terminando en el sistema penitenciario y resguardando intereses de los grupos que tradicionalmente, supuestamente, le enfrentaba. Yo de individuo como ese, yo no quiero que me hablen ni siquiera mucho. Tiene en su calidad de iniciador del nuevo modelo penitenciario. Hombre, no, la inició con Balaguer, después de haber vendido a Narcisazo, y fue candidato a senador por Ocoa, por ser el padre de una de las nietas de Guarola Iranzo. Esos son los méritos que tienen determinada gente en este país para ser o dejar de hacer. Bien, retomemos el asunto de las sobrevaluaciones que indica que hay en el proyecto de La Victoria que inició el antiguo procurador. No hay, por eso preguntaba, ¿qué avala que se certifique con exactitud de manera oficial sobrevaluación en esas obras? No va a ocurrir, porque si Jean Alain le hacen las debidas auditorías de esos gastos y se comprueban las irregularidades que yo te estoy diciendo, ¿iría preso Macarrulla? No. Entonces, por vía de consecuencia, Jean Alain no se puede tocar, porque no es a Jean Alain a quien están cuidando, es a Macarrulla y a los Vicini. Ya. Entonces, tú me entendiste ya cuál es el criterio de por qué los oligarcas en este país no pueden caer presos. No importa lo que hagan, ¿eh? No importa lo que hagan. No caen presos. Hay partes que se erigen en parte civil, hablando en un derecho quizás no bien utilizado. ¿Podría Tomás Castro tomar un tema de esos que considera han debido judicializarse y presentarlo ante el Ministerio Público? Bueno, yo realmente permanentemente estoy reevaluando mis actuaciones de carácter político en el país. Porque a mí no me gusta hacer el ridículo, ni me gusta que me cojan de instrumento para determinadas cosas. Ya en el año 2000, yo tengo el decreto. Hipólito Mejía, por decreto, me nombró abogado del Estado para perseguir los actos de corrupción que se cometieron en el gobierno 1996-2000. Y reinicié querellas en el caso PM, en el caso de la carretera San Juan-Vallejuelo, en determinados casos, y en principio conseguimos que varias personas fueran enviadas a la cárcel. Pero luego me di cuenta que era una especie de entretenimiento que se le daba cuando Hipólito Mejía de manera pública manifestó que los expresidentes en su gobierno no iban a ir presos.
Entonces ahí mismo yo entendí. ¿Y por qué yo me voy a empecinar en meter preso a Luis Inchausti, a N.G. Cortiña, a Simón Lizardo? Si el jefe de ese grupo era Leonel Fernández, Hipólito dijo que Leonel Fernández no podía caer preso. Entonces entendí claramente, además entendí otras situaciones por las cuales yo no fui fiscal en el gobierno de Hipólito, porque Hipólito entendía, era de criterio, y alguna gente de la que estaban cerca de él, que nombrarme a mí fiscal era para que yo fuera a joder, como fue el término, con Balaguer. Totalmente equivocados, porque yo no tenía nada que hacer contra Balaguer que no fuera que Balaguer por lo menos pagara por los actos que cometió ilícitos. Por ejemplo, en algunos crímenes, como fue el caso de Orlando Martínez, como fue el caso de Narciso González y otros. Pero yo no tenía por qué ir a victimizar a Balaguer ni maltratar a un señor ya viejo, ciego, de determinada edad. Era un asunto de cumplimiento de asuntos obligatorios que tiene el funcionario que jura cumplir y hacer cumplir las leyes. Bueno, a Guillermo Moreno lo quitó Leonel Fernández por lo mismo. En el caso de Narcisazo, ¿se puede en cualquier programa o cualquier bloque de un canal de televisión pasar una noche dilucidando con ustedes, los abogados, con opinadores públicos, sobre esa situación a tal extremo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte dio una sentencia condenando al Estado Dominicano a pagar $450,000, pagar también los honorarios de abogados como ustedes que trabajaron en ese caso, y sin embargo aquí no hay un solo detenido para ese caso. Eso fue una decisión de Estado, un caso de Estado, ineficiencia de los equipos investigativos de los gobiernos. En síntesis, ¿qué sucedió con el caso Narcisazo? Con el caso Narcisazo, lo que ocurrió fue incompetencia, falta de responsabilidad, porque Narciso fue apresado por órganos de investigación del Estado, fruto de todos los problemas de salud que tenía, más los maltratos que recibió, más la falta de ingerir los medicamentos que tenía que ingerir. Narciso cae en un estado de coma y finalmente se le muere en las manos a esta gente y luego se volvieron locos y no hallaban qué hacer. Pudieron haberlo llevado a un hospital, pudieron... Pero ¿por qué no se concretó en la justicia? Porque hay testimonios de personas que lo vieron, por ejemplo, en el mercadito. Claro que sí. La parte que corresponde, el recinto que corresponde a la Fuerza Aérea. Claro, pero eso se responde solo. Se trató de un asunto de Estado. Y como los expresidentes no podían caer presos, y como nunca la gente que han estado al frente del poder pueden ser investigados y expuestos de manera pública, entonces era preferible que todo el mundo tapara con el manto de la impunidad ese hecho para que todo quedara... señores, pero todavía en el libro de memoria de un cortesano está la página en blanco de Balaguer, que dice que después que él muera, mucho tiempo después, una persona que lo iba a sobrevivir por ser más joven iba a revelar los datos que... Óyeme, y responsabilidades de esos niveles todavía están, están escritos. Y en el caso de Goyito, dice Balaguer, en memoria de un cortesano, que algún día, se levantará la losa bajo la cual están escritos los nombres de los capaces de esa infamia. Lo dice el libro de Balaguer. Porque esta es la historia de la impunidad. La República Dominicana es la historia de la impunidad. No solamente de los crímenes, sino también de los robos. ¿Cómo? Aquí hay una persona llamada Juan Almonte, que cuando agarraron preso a la gente allá en Montecristi, en Villavasque, por el secuestro
Valdera Gómez de Nagua, que fueron fusilados toda esa gente. Y luego aquí a un señor llamado Juan Almonte lo agarraron en la policía y bajo tortura lo mataron y desaparecieron esos cadáveres. Y aquí no pasó nada. Nada, no pasó nada. Todo esto en el aspecto judicial. De acuerdo a tus apreciaciones y vivencias, no avanzamos. ¿Se vuelve a que el poder no permite avance institucional en el aspecto judicial? No lo permite, porque es que si aquí hay justicia independiente y tenemos funcionarios judiciales independientes, no solamente desde el punto de vista de sus actuaciones, sino también desde el punto de vista de sus criterios y de sus características. Entonces, esa gente que han manejado este país como le ha dado la gana, tendrían siempre el temor de que en un momento dado a ellos se le aplique la ley. Y es que eso no puede ocurrir. No, señores, espérense. El Ministerio Público podrá ser muy independiente y podrá hacer todo lo que quiera desde el punto de vista legal, pero mucho cuidado. Hay una raya y esa raya usted no puede pasarla. Usted puede llegar hasta ahí, pero para este lado no. Porque si pasa, entonces el que va a saltar eres tú. Entonces, el derecho que da la ley en nuestro país, ustedes, los abogados de prestancia, no tienen la suficiente fortaleza, el suficiente amparo para asirse de este derecho en vía de esa ley para poder lograr una justicia equitativa. Mira, es que el desarrollo de un país tiene que tener su base en un desarrollo político y social, no un desarrollo de carácter jurídico. Porque primero el desarrollo viene con relación al desarrollo social y político, y posteriormente ese desarrollo social y político es que genera los cambios para que en términos jurídicos también se materialicen esos cambios. ¿O tú crees que la Revolución Cubana, cuando llegó al poder, ya tenían escritos los códigos y las leyes y todo lo demás? No. Primero, y eso lo establece Lenin en su libro El Estado y la Revolución, y lo establece también Carlos Rafael Rodríguez en un libro que se llama Cuba en el tránsito de la Revolución Socialista. O sea, primero tú tienes que coger el poder y luego desde el poder tú haces los cambios. No es posible de que vamos a hacer un cambio, vamos a votar para que el cambio se dé. No, eso no es así, porque los oligarcas de este país te dicen tres cosas. Le damos a todos, votamos por el que nos da la gana y apoyamos al ganador. Por eso tú ves en el gobierno de Leonel, en el de Hipólito, en el de Danilo, en el de Luis, la misma gente del CONE, la misma gente de la oligarquía santiaguera, lo mismo que la Iglesia Católica y todo. Esa es la teoría del gato pardo. Vamos a hacer creer que todo ha cambiado para que todo siga igual. Una pregunta con personajes del pasado, pero para buscar una respuesta sencilla y simple de tu parte. Artagnan Pérez Méndez, Héctor Sánchez Morcelo, Yotin Curi, Ramón Pina Acevedo y otros juristas más. ¿Cómo se acomodaban a esa situación que tú mencionas permanece durante tantos años de una limitación y un manejo de la justicia a altos niveles? Bueno, los grandes abogados que hemos tenido en el país son gente que se han adaptado al sistema. Son abogados del sistema, que no cuestionaron el sistema. Fíjate el tránsito. Yotin Curi y otros, que Ramón Morel Cerda, que durante la Revolución de Abril fueron funcionarios del gobierno en armas de Francisco Alberto Camaño de Yo. Pero Yotin Curi llegó a ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo con Balaguer en el poder. Pero fue rector
rector de una candente UAS en Y fue determinado el rector momento. de la UAS. O sea, son individuos que son camaleones. O sea, cambian, se adaptan a la situación política, social o económica del momento. Pero Abel Rodríguez del Orbe, que fue que le puso la querella a Joaquín Balaguer por la muerte de Orlando Martínez, terminó siendo nombrado por Balaguer abogado de la parte civil en contra de Salvador Blanco. Y la asistencia que hoy día, siglo XXI, año 2021, ustedes buscan de los medios de comunicación, pero mucho más, muchas veces, de las redes sociales para dilucidar, para ayudarse mediáticamente en los casos que llevan. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, dicen que todas las gallinas, después que ponen un huevo, salen cacareando, porque cada quien tiene que cacarear su huevo. En un país como este, si tú no usas los medios de comunicación, por lo menos para alertar o para denunciar la posible vagabundería que te puedan hacer, te la hacen. De hecho, aquí a diario se cometen vagabunderías. Mira lo que están ahí diciendo. ¿Cómo que se llama el que supuestamente se robó, que yo cuántos pies de alambre en el aeropuerto? Chiriquí. Chiriquí, que yo qué. Todo eso es entretenimiento. O sea, que un abogado que se asista de las redes sociales durante un caso que esté manejando, no lo ves fuera de lo normal, de la ética del abogado. No, yo No. te aconsejo que vea una película que se llama Chicago. Ya. Es un musical donde el abogado que lleva los casos, normalmente de mujeres maltratadas, él gana los pleitos en la primera rueda de prensa que hace con la mujer. Ya, bien. Sí, señor, yo lo maté por abusador, y crea una situación de carácter de opinión pública que lo beneficia a él al momento de ir a un juicio. Bien. Vamos a los minutos finales de este conversatorio con Tomás Castro, luego de esta pausa comercial. Bien, para continuar hablando de derecho con Tomás Castro, me gustaría preguntarte, las escuelas de derecho de las universidades de la República Dominicana, ¿qué evaluación, qué opinión te merecen? La calidad. Mira, en Inglaterra no hay escuelas de derecho. ¿No? No. Yo me puedo formar por mí mismo. No, tú te formas en los bufetes de abogados. Oh. Y cuando el decano de la oficina, del bufete, certifica que tú estás preparado para ejercer la carrera, entonces ya usted es un abogado. Ninguna universidad del mundo prepara a un individuo para que sea bueno en términos de derecho. Tú vas a una universidad y tú aprendes los principios generales de derecho, aprendes a buscar fuentes de enriquecimiento doctrinario y jurisprudenciales, pero la capacidad de un abogado necesariamente está relacionada con la capacidad del individuo para estudiar y para prepararse. Nadie sale de las universidades sabiendo todo lo que debe saber en términos de derecho. Aquí la mayoría de los abogados nos formamos en el ejercicio. Nosotros vamos a las universidades, aprendemos cuestiones fundamentales de derecho, principios generales, aprendemos a buscar fuentes, a buscar bibliografía, jurisprudencia, doctrinas que nos aclaren cosas, pero lo fundamental en esto es mantenerse estudiando todos los días. Todos los días yo aprendo algo diferente en materia de derecho, porque todos los días escriben en términos doctrinarios algo diferente o nuevo en términos de derecho. Si tú no estás al tanto
de todas las cosas nuevas que surgen, tú te vas a quedar atrás. Entonces las universidades dominicanas, tú puedes decir, bueno, con la cantidad de abogados que hay aquí, hay muchos que no saben ni siquiera escribir, eso es verdad. Pero puedo decirte que también hay muchos abogados que son competentes. Es más, yo tengo una colega que habiendo estudiado Derecho en República Dominicana, se fue a los Estados Unidos, hizo una reválida y actualmente tiene licencia para operar en el estado de la Florida y en Georgia. Entonces, evidentemente que si tú te dispones y eres una persona acucioso y estudioso, tú puedes lograr lo que cualquiera puede lograr en cualquier otra parte del mundo. Mira, hay en el Congreso un inquilino que tiene varios años y se ha quedado ahí como a vivir el Código Penal nuestro. ¿Qué opinión tienes de lo que se ha hecho, de lo que ha salido en la prensa, de lo que uno conoce, lo que se ha hecho en el aspecto legal de modificación de leyes, del cúmulo de penas, que va a ser una novedad, parece ser? ¿Qué opinión te merece, sin meternos en el asunto de las tres causales? No, mira, el doctor Salvador G. Blanco, allá por el año 1983, 84, al inicio de su mandato, mediante decreto nombró varias comisiones de abogados para el Código de Procedimiento Civil, para el Código Civil. Hubieron varios códigos que él nombró comisiones para que estudiaran, plantearan modificaciones y rindieran un informe. Esos informes fueron rendidos, creo que la ley 834 y 845 fueron de las que se evaluaron. Y ya hecho el proyecto por abogados en ejercicio, fue mandado al Congreso Nacional y entonces fue ratificado. Ahí hay gente en el Congreso que aunque hayan estudiado Derecho, no saben lo que tienen entre manos. Porque pregúntale a un abogado que tenga 40 y pico de años de ejercicio profesional. Porque tú me hablas del código. ¿Cuántos códigos hay en el país? Hay tantos códigos como cabezas hay dentro del Ministerio Público, dentro de los jueces y dentro de los abogados. ¿Cómo se explica eso? Porque cada quien tiene un código diferente. Ya. Cada quien tiene una interpretación diferente. Cada quien hace, y como es lógico suponer, dentro de todas esas interpretaciones, tiene que haber la mayoría erradas. Entonces, ponme abogados en ejercicio a estudiarme cuáles son las modificaciones que un código debe tener. ¿O tú crees que fue al Congreso revolucionario que Napoleón Bonaparte sometió la aprobación de los códigos de 1800? No. Entonces no tienes grandes expectativas con esa modificación. No. ¿Eso es para ti es una modificación o un código nuevo? Es que cada vez que se hace una modificación es un código nuevo. Hablo de renovación prácticamente del cuerpo completo del código. Sí, tiene necesariamente. No vamos a caer en lo que se cayó aquí cuando aprobaron la ley 124, la ley sobre maltrato a la mujer, a los niños, a los adolescentes, que entonces le pusieron al artículo 309 las modificaciones de la ley 124, y entonces, ¿a qué fue lo que hicieron? Que pusieron el 309, 309, 1, 309, 2, 309, 3. Señores, deben ser un asunto articulado para que pueda llamarse código. Tiene que codificarse todo el sistema para que pueda llamarse código. No es poniendo remiendos, ni poniendo un artículo sobre otro o poniéndole un asterisco. Eso es un disparate. Y de ahí no va a salir nada que sirva. Oye, que te lo estoy diciendo hoy. Nada que sirva. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que empieza mal termina mal. Además, los políticos no sirven para tal.
¿Quién le ha dicho a esta gente que por el hecho de tú poner un agravamiento de la pena, eso va a disminuir la comisión de un determinado delito? Es un disparate. En los países donde hay crímenes y la pena es la pena capital, los crímenes se siguen cometiendo igualito y a veces hasta un incentivo para cometerlo. Ya. Eso no tiene ningún estudio sociológico, ningún estudio psicológico, ningún estudio psiquiátrico de la conformación del humano frente a determinadas cosas. Eso no es a lo loco. Estos políticos que llegaron al Congreso porque lo llevaron de la mano, porque son hijos de fulano, son la mujer de Perencejo o el marido de Sutanejo, o que está en el partido político tal y puso unos cuartos para la campaña. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Al final tú verás que cuantas veces hagan un tollo y lo manden al Ejecutivo, va a ser devuelto con objeción. Hasta que no se nombren comisiones de verdaderos juristas para que estudien lo que hay que hacerle a los códigos dominicanos, vamos a seguir tirándole piedra a la luna. Bien. Tomás, gracias por haber participado con nosotros en este conversatorio de la hora 22. Siempre a la orden, hermano. Cómo no. Bien. Señores, mañana tendremos otro programa interesante, igual que este. Gracias por estar con nosotros.